esta pausa comercial. Lo prometido es deuda, porque ya tenemos a nuestro próximo invitado sentado aquí en nuestro panel de actualidad y política a través de las pantallas de TVNet, ¿cierto? Donde usted nos puede ver desde Concepción hasta Coyhaique. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado, señalarle, ¿cierto? Que tenemos todos los resguardos necesarios. Ustedes me ven sin mascarilla, pero tenemos la distancia social también, más con una persona que trabaja, ¿cierto? En el sistema de salud. Les voy a presentar al director subrogante del Hospital Base San José de Osorno, Hans Hesse, ¿cierto? Él es médico pediatra, oncólogo. Su formación de medicina la realizó en la Universidad Austral de Chile, su especialidad de hematología oncológica pediátrica en la Universidad de Chile, también en el Hospital Dr. Luis Calvo Maquena. Más de 15 años, fíjese, trabajando en la red del servicio de salud, y desde el año 2017 médico jefe del servicio de pediatría del Hospital Base de Osorno, ¿cierto? San José, y en abril del 2019 asume como subdirector médico de este hospital, y desde el año pasado, desde noviembre, ¿cierto?, director subrogante del Hospital Base San José de Osorno. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien. Muchas gracias, Claudia. Muy bien. Primero que todo, bueno, felicitarlos por la labor que están realizando. Ustedes están trabajando, ¿cierto? Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, en primerísima línea en esta crisis, en esta pandemia que nos afecta a todos a nivel país, a nivel provincial, comunal, por supuesto, y en Osorno, que se dieron primero el aumento explosivo de casos. Mi pregunta es, ¿cómo ha sido el trabajo, cómo ha sido el despliegue que han tenido ustedes? ¿Cómo lo toma usted? ¿Cómo lo evaluaría al respecto? Sí, bueno, el trabajo de la estrategia COVID partió a principios de este año, ¿ya? Sabiendo la realidad que estaba ocurriendo a nivel de China, después de Europa, y después nosotros estábamos trabajando con el servicio de salud desde fines de enero aproximadamente, en ver la estrategia de trabajo del COVID-2019, no sabiendo muy bien cuál era el comportamiento clínico y las consecuencias que podía tener esta epidemia. Entonces fue un trabajo mancomunado del hospital junto con el servicio de salud, de poder armar el despliegue y poder contar con todos los recursos necesarios para poder atender a los pacientes, que es lo más importante. Me imagino que ustedes no esperaban, digamos, este aumento explosivo en la comuna de Osorno, específicamente donde el hospital tuvo que atender a un gran número de personas contagiadas al principio, cuando se decretó esta cuarentena total, ¿cierto? Que fue el 29 de marzo de este año. Ahí, ¿cómo funcionaron ustedes? Porque en la región metropolitana todavía no estaba, digamos, este pic, salvo en algunas comunas del sector oriente, ¿no? Claro, la verdad que había mucha expectación e incertidumbre. Yo creo que eso fue el sentimiento que primó en esa circunstancia, porque no se sabía mucho acerca del coronavirus, y se veía que en el mes de marzo estaba la situación muy compleja, sobre todo en Italia y después en España. Entonces, la verdad que para nosotros fue un poco angustiante el aumento de la cantidad de casos, pero sobre todo, más que el aumento de la cantidad de casos, lo que nosotros tenemos que reflejar es la cantidad de personas que hacen enfermedades graves y que requieren tratamiento de unidad de cuidados intensivos. Eso es lo más importante. Distintas al COVID se refiere, ¿no? No, con el COVID. Con el COVID, ya. Con el COVID, sí. Ya. Sí, bueno, como le comentaba anteriormente, nosotros empezamos a trabajar de manera precoz, tratando de armar la infraestructura, de poder disponer de camas para los pacientes hospitalizados. En un principio nosotros hospitalizamos a todos los pacientes con sospecha de COVID, según las directrices del Ministerio de Salud, por lo cual nosotros íbamos a saber que el flujo de atenciones iba a ser más intenso. Y después en la segunda fase, porque esto se va trabajando por fases de complejización y por fases de la epidemia también. Lo más importante a nivel de la urgencia fue poder separar los flujos de atención en tanto respiratorio y no respiratorio, de poder contar con camas básicas y también con camas de intensivo para poder recibir a los pacientes afectados de esta enfermedad. Por ejemplo, hoy día, ¿cuál es la capacidad de camas, digamos, precisamente para atender este tipo de personas contagiadas en el hospital, y cuál es el uso que tiene hoy día, por ejemplo?
Claro, en este momento, afortunadamente, estamos con una situación, yo diría que controlada, pero no relajada, que Claro, eso es bien importante. Sí. El hospital, junto con el Servicio de Salud, hizo una estrategia de poder complejizar las camas. ¿Eso qué quiere decir? Que pacientes que requieran algún tipo de cuidado, se les brinda un cuidado dependiendo de la condición de enfermedad que estos tengan. Y los pacientes que requieren más cuidado, más soporte, más monitorización, tienen camas que son de mayor complejidad. Y esto implica la adquisición de equipamiento, de poder contar con recursos humanos capacitados y de poder contar con los insumos necesarios, como por ejemplo ya los elementos de protección personal, también las bombas de infusión, o en el caso del soporte ventilatorio, la capacidad de ventilación mecánica. Nosotros contábamos inicialmente con una dotación de 8 camas de UCI y en este momento nosotros triplicamos esa oferta. Tenemos 24 camas de UCI con ventilador disponible y la UCI adulto se amplió a un ala completa y contiene en este momento 33 unidades, 33 cupos en total. ¿Y esos cuántos están siendo utilizados? Claro, digamos? Más o menos la ocupación de la capacidad local es alrededor de 2/3 en este momento. Nosotros en el mes de abril tuvimos un pic de contagio y un pic de pacientes afectados por enfermedad COVID grave, que eso es lo que preocupa, y la máxima cantidad de ventilados fueron 17. Después a nivel del mes de mayo ya bajamos los 2 dígitos y ahora en este momento manejamos alrededor de 6 a 7 pacientes en UPC diariamente, de los cuales alrededor de 4 a 5 están con ventilación mecánica. Ya, o sea, hay camas disponibles, hay ventiladores mecánicos disponibles. A raíz de eso, bueno, conocemos la situación que está ocurriendo, ¿cierto?, en la región metropolitana, que se están disparando estas cifras. ¿Han tenido conversaciones o existe la posibilidad de que se puedan trasladar pacientes desde las regiones más afectadas al Hospital Base San José de Osorno? Por supuesto. Bueno, dentro de la estrategia, como comentaba, existe la complejización de camas. Las camas no UCI también tienen más soporte, son camas de complejidad media y están para pacientes que no es tan grave, que no requieren UCI, pero sí requieren algún soporte o algún cuidado especial, como demanda de oxígeno o personas que tengan alguna enfermedad de base que pueda hacer que el pronóstico del COVID sea más grave. Así que esa fue la segunda parte de la parte de atención cerrada. Y hoy día no tenemos ningún paciente de otra región, ¿o sí? En este momento no. Bueno, a nivel macro nosotros funcionamos como hospital autogestionado en red con el servicio de salud a la cabeza, pero los 29 servicios de salud también están distribuidos o divididos en zonas geográficas. Nosotros pertenecemos a la macro red sur austral, por lo cual en condiciones normales ya los flujos de atención de patología más compleja que no se pueda resolver en nuestro centro tienen un lugar destinado dentro de la misma red que ya está asignado previamente. Eso como primera cosa. Y lo otro es que a nivel ministerial desde el año 2007 existe la unidad de gestión de camas centralizada que controla todas las camas disponibles de la red pública del país y también de algunos centros privados. Y en este caso, la unidad de gestión de camas es fundamental para poder hacer las gestiones necesarias. En condiciones normales, por ejemplo, si nosotros no podemos recibir o no podemos resolver la afección médica o quirúrgica de algún paciente, eso se deriva a través de UGSC, que sí es la sigla, a un lugar que tenga la implementación tecnológica y profesional para poder resolverlo. En el contexto de pandemia también estamos trabajando en red, muy cercano con la red del Servicio de Salud Reloncaví y Chiloé, que es la parte de la 10ª región, y también las clínicas privadas, porque por mandato presidencial también los gestores de red locales tienen potestad sobre toda la red de salud disponible, pública y privada, para esos fines. Entonces nosotros hasta ahora no nos han solicitado de manera formal, pero en algún momento, cuando la capacidad total de Santiago se rebalse o colapse completamente,
probablemente recibamos pacientes en el hospital de Osorno, en el hospital de Puerto Montt, que es un hospital más grande que el nuestro y que tiene más camas disponibles. Ellos afortunadamente han tenido menos casos COVID en total y casos graves que nosotros. Ellos han recibido de la semana pasada y esta semana pacientes de Santiago. Ya. Doctor, me gustaría que nos explique, sobre todo para la ciudadanía que aún no ha tomado conciencia, ¿cierto?, de lo que significa este virus, cómo ataca este virus, por qué ataca de mayor forma a las personas más, por ejemplo, adultos mayores, enfermos crónicos, etcétera, y por qué se necesita precisamente la utilización de este ventilador mecánico que también es tan invasivo también para nuestro cuerpo, ¿cierto? Claro, efectivamente un ventilador mecánico o el acceder a una cama de UCI por cualquier enfermedad no es algo gratuito, por así decirlo, en el sentido de que no tenga riesgos de complicaciones. En general, todas las enfermedades respiratorias tienen grupos de riesgo de personas que puedan hacer enfermedad grave producto de la misma patología. Y en el caso del COVID se ha visto que esto también sigue una tendencia que es parecida, sobre todo a afectar a personas que tienen enfermedades crónicas de base. Que tienen más baja defensa, ¿o no? Claro, claro que tienen más baja defensa y además que la reserva que tiene el organismo también es menor frente a un estrés de esta magnitud. Entonces una persona que tiene problemas cardíacos o que tiene problemas pulmonares de base ya, una persona en condiciones normales puede respirar y puede hacer sus quehaceres de la vida diaria o incluso el trabajo normal, pero cuando se somete a un estrés adicional, eso genera que el cuerpo se pone a prueba y muchas veces no genera la respuesta favorable que uno espera en condiciones cuando el organismo tiene una reserva o condiciones más sanas. Por eso tantos fallecidos también en las últimas semanas. Hoy día, sin ir más lejos, fue el pic en la región metropolitana. Bueno, a nivel país también. Claro, a nivel país sí. Bueno, Santiago es el reflejo o el resumen de lo que ocurre a nivel país. Y además de eso, que el COVID también genera complicaciones pulmonares como microtrombosis, que eso es lo que se ha descrito durante la evolución de esta pandemia. Entonces, el soporte ventilatorio, que es el uso de ventilación mecánica en las personas que tienen falla respiratoria, el mantener a los pacientes pronados, o sea, boca abajo, también eso favorece que se ventilen áreas que no están bien ventiladas. Los pulmones, al igual que los órganos, funcionan con una circulación sanguínea normal y también con una ventilación adecuada. Entonces, la ventilación mecánica es necesaria en el caso del COVID. Y además de eso, que las personas que son conectadas a ventilación mecánica requieren tiempos de poder mejorar la función pulmonar de alrededor de 2 a 3 semanas incluso. Entonces son pacientes que están ventilados por harto tiempo. Y eso también genera complicaciones producto de la ventilación que es más larga. Produce sus efectos. Con mayor razón ahí el cuidado, digamos, de todos nosotros, sobre todo para las personas que están a nuestro lado y que son más riesgosas. Director, usted hablaba con respecto al tema de la capacidad, el recurso humano que tiene en este caso el centro asistencial el cual usted dirige, ¿cierto? ¿Cómo están trabajando ahí? Porque además el hospital, cierto, de atender, digamos, esta emergencia sanitaria, esta crisis sanitaria, tiene que atender igual el resto de pacientes también, aquellos que van por otras consultas o aquellos que estaban en lista de espera también, donde paulatinamente ustedes han tenido que ir retornando a una normalidad, por así decirlo, que estaba antes de la pandemia. Exactamente, bueno, nosotros ya habíamos tenido contingencia producto de la crisis del agua del año pasado, que también nos tocó la crisis social del 18 de octubre y luego esto. La verdad que ha sido difícil porque nosotros como funcionarios públicos y como miembros del hospital somos personas que estamos para servir a la comunidad, servir a la ciudadanía. Entonces el hecho de poder no brindar las atenciones que nosotros queramos y que los pacientes merecen, la verdad que nos duele.
Y es difícil porque en medicina, y cuando se disponen de recursos y de infraestructura que en estas condiciones se acota más, lo que tenemos que hacer es priorizar. Y la priorización médica es una cosa que nosotros habitualmente hacemos, pero del punto de vista de justicia es algo que es injusto. Entonces, con respecto a eso, nosotros estamos trabajando con... el hospital sigue funcionando, ¿ya? Y siguen funcionando todas sus áreas, y siempre estuvieron funcionando. Durante el periodo de excepción de catástrofe, según las directrices del gobierno y de todos los ministerios, existe la posibilidad de poder flexibilizar las jornadas laborales de manera de evitar la circulación de personas y también el contagio dentro de la institución, y también de excluir a los grupos de riesgo, que son las personas mayores de 70 años, las personas que tienen enfermedad crónica no controlada, las embarazadas y también las personas, las mamás que tienen niños pequeños, ya como grupos más importantes. Los administrativos ahí podían hacer el teletrabajo, ¿cierto? Claro, entonces del punto de vista del funcionamiento del hospital, eso se puede hacer en el sentido de que hay personas que pueden hacer labores desde la casa y también funcionando dos, o un ejemplo, una unidad que tiene 4 personas, pueden funcionar 3 y una con teletrabajo. Y así también siguen realizando las funciones que corresponden, y el riesgo de contagio para ellos también es más bajo. Eso también se hizo con las áreas clínicas, de manera de poder rotar al personal en caso de que los contagios sean así pero desmedidos, y en caso de que hubiesen bajas por licencias médicas producto de la enfermedad, había gente que estaba resguardada que pudiera cubrir esas funciones. Además de eso, nosotros reclutamos el hospital en todos sus estamentos a través del Departamento de Recursos Humanos. La Subdirección de Recursos Humanos tiene áreas que capacitan y áreas que reclutan al personal, y hay, como decimos nosotros en jerga hospitalaria, tener staff. Que incrementar Tenemos staff que son personas, claro, que hacen reemplazo, que hacen de repente vacaciones o licencias médicas, que son personas que no... Ahí están desde médicos, los técnicos en enfermería, todos, ¿no? Está todo. Auxiliares. Están todos los estamentos del hospital. Tienen como su base de datos ahí. Claro, base de gente que ya conoce fundamentalmente el sistema, que saben cómo funciona todo, porque eso es lo más difícil, de poder entrar en rodaje de cómo funciona la institución. Entonces se hizo utilización de ello. Además, para la complejización de camas se requiere mayor infraestructura y mayor recurso humano. Un manejo de cama de UCI con ventilador mecánico no es el mismo estándar que manejar una cama que no tiene ventilador. Requiere mucho más cuidado, mucho más presencia, mucho más detalle. Entonces, el hecho de complejizar las camas también necesitó que aumentara la dotación del personal. ¿Y cómo se hizo? Cuando ya se vio que venía la pandemia y cómo se estaba desarrollando en otros países, antes de que incluso tuviéramos casos nosotros, casos ni siquiera hospitalizados, sino que casos, se empezaron a reclutar personas que no habían trabajado en esas áreas con personas que ya tenían entrenamiento, o que eran staff, o que eran personas que permanentemente trabajaban ahí. Entonces se dio un tiempo de rodaje para que ellos pudieran tener la expertise necesaria para poder manejar mínimamente estos pacientes. Doctor, y así se hizo con áreas estratégicas. Sí, quiero llevarlo un poco a otro tema. Hemos hablado del trabajo, ¿cierto?, que han realizado ustedes como funcionarios, pero me gustaría conocer también cuál es la situación de los funcionarios de la salud, de los trabajadores, en este caso del Hospital Base San José de Osorno. ¿Cuántos funcionarios han tenido contagiados? ¿En qué proceso de rehabilitación están también? Y lo otro que, bueno, que conlleva lo mismo, el tema de la contención, la salud mental de sus trabajadores, de los trabajadores. Sí, bueno, son dos grandes temas. Yo creo que la salud mental se ha trastocado en todos nosotros. O sea, no hay nadie que esté o no vinculado directamente al tema del COVID que no esté afectado de alguna u otra manera por el tema del COVID.
Bueno, nosotros a través de la Subdirección de Recursos Humanos, también la Subdirección Administrativa y la Subdirección Médica hicimos un trabajo bien importante y además con gestión del cuidado, de enfermería y de matronería, de manera de poder cuidar al personal. El personal es fundamental. Es fundamental y es el elemento. El presidente ayer lanzó un programa, el Saludablemente, claro. Es el elemento, por así decirlo, no es el elemento, pero es lo más valioso de la institución y es lo más importante. Por lo tanto, nosotros a través de todo del equipo directivo y de las distintas jefaturas hicimos un plan, primero de poder flexibilizar las jornadas laborales, de poder adquirir insumos para poder proteger al personal también. Usted entenderá que con este aumento de demanda de alcohol gel, de mascarillas de distinto tipo y de elementos de protección, también los precios a nivel del mercado aumentaron y había escasez. Y lo que nosotros no queríamos y lo que no queremos tampoco es que los funcionarios se enfermen producto de del mismo trabajo. Primero afectados por el COVID y también por la situación de salud mental de las personas. Por lo tanto, nosotros hicimos un despliegue de poder contar con todos los elementos de protección personal. A través de la Subdirección Administrativa se hizo compra de insumos de distinto tipo, que se están distribuyendo a todas las dependencias del hospital, a todas las unidades. Primero partiendo por unidades críticas, en el sentido de que son las unidades que están más expuestas, como la urgencia, la UCI, también medicina, pero también los elementos de protección personales para todas las personas, para todas las áreas del hospital. A medida que se fue complejizando el escenario y el aumento de la circulación del virus también fue más comunitario, se tomó la decisión de poder contar con protecciones para todas las personas, independiente del tipo de trabajo que hagan. La exposición a un clínico, a una persona que trabaja en la urgencia, en la UCI, es mucho mayor que un área administrativa, pero también se formó eso. Para todos. Para todos. Además, ¿tuvieron funcionarios? Sí. Además de eso, para como terminar la idea, algunos funcionarios de algunas áreas del hospital y también asociaciones gremiales colaboraron con la creación de elementos de protección personal de mascarillas que se distribuyeron para los funcionarios y también para algunos pacientes, usuarios que lo necesitaban. Entonces esa estrategia no fue muy útil. Y en cuanto a la cantidad de funcionarios, nosotros hemos tenido 10 funcionarios que han sido contagiados por COVID-19. En este momento queda un funcionario que está con enfermedad activa y tuvimos un funcionario también que estuvo en UCI hospitalizado. Afortunadamente no requirió ventilación mecánica, no requirió este soporte, salió de ventilación y después de que se fue de alta se fue a una residencia sanitaria para poder evitar el contagio con su familia, que eran personas de riesgo. Entonces nosotros hemos tenido personas en hemos tenido personas que están en cuarentena preventiva, más de 50 personas han estado en cuarentena, eso ha ido de alguna forma variando, sí. También el Servicio de Salud ha realizado screening o ha realizado test a los funcionarios de manera de poder pesquisar a las personas que tengan COVID asintomático, que también se da, afortunadamente no ¿Cómo hay. lo hacen ahí, por ejemplo, doctor, en la entrada del hospital? Me imagino que va mucha gente quizás a consultar otras cosas, pero a lo mejor yo tengo el virus y soy asintomática. ¿Qué va a pasar con las otras personas que están a la espera? Bueno, ahí yo sé que están las medidas, ¿cierto? El distanciamiento social y todo, pero ¿cómo lo hacen ahí? ¿Cómo trabajan ustedes con la llegada precisamente de las personas que van a consultar quizás por otras cosas? Sí, en este momento tenemos que trabajar como si todas las personas estuvieran contagiadas, sin saberlo, todas. Por lo tanto, el uso de mascarilla en lugares cerrados es fundamental. Yo creo que en Osorno y en la provincia, y me atrevería a decir que también a nivel del país, las personas han sido responsables en el uso de elementos de protección personal. De alguna forma. También el lavado de manos o uso de alcohol gel si es que uno no tiene un dispensador de agua disponible en ese momento. También es muy importante. Y de mantener
el distanciamiento social. Esas son las medidas básicas. Medidas básicas, y yo creo que se van a mantener un buen tiempo hasta que esta pandemia se logre controlar. Y con respecto a lo que usted consultaba de la segunda parte, lo que es salud mental, nosotros hemos tenido harto apoyo de recursos humanos y también de la Mutual de Seguridad en poder brindar contención psicológica y hacer trabajo con las áreas que son de primera línea, más vulnerables o que han estado desbordadas por este tema. Y también hemos trabajado con el equipo de salud mental del hospital y con la SAFU, que es el Servicio de Atención de Funcionarios, que depende del Servicio de Salud, pero es un policlínico que trabaja en las instalaciones del hospital para la atención de funcionarios. También disponemos de eso. Entonces, igual nos hemos preocupado de cuidar la salud mental de nuestros funcionarios. Sabemos que no lo podemos hacer todo, pero que siempre las colaboraciones y las ayudas sirven. Y podemos ayudar dentro de lo que se puede, porque la verdad que la situación a nivel global es compleja. Es compleja por el confinamiento, es compleja por la cesantía también, por el impacto económico que ha tenido, que son efectos colaterales de esta pandemia. Sí, así es. Director, bueno, queremos agradecer su visita acá a los estudios de TVNet y cordialmente invitado para una próxima entrevista. Se viene ahora el invierno, se vienen las enfermedades respiratorias. Osorno es una de las ciudades más contaminadas del sur de Chile, entonces me imagino que ahí ya están preparándose precisamente para ese escenario. Efectivamente, bueno, el coronavirus, al igual que todas las enfermedades respiratorias, se previenen de la misma manera. Y yo creo que el confinamiento y las medidas de distanciamiento social que se han realizado durante estos meses ya de pandemia, que ya llevamos 3 meses en nuestro país, han sido útiles para poder disminuir también los contagios de otras enfermedades respiratorias, que en este momento no han tenido relevancia porque todo se ha priorizado a lo respiratorio del COVID. Sin embargo, igual nosotros vamos a seguir trabajando con la estrategia de poder mitigar los efectos de las complicaciones del COVID. Y yo solamente hago un llamado a la ciudadanía de que es muy importante el autocuidado, que es muy importante ser responsable, porque la epidemia del COVID no se combate solamente en los hospitales, requiere el apoyo de todas las personas. Entonces, de alguna forma, el poder flexibilizar la salida, el mantener el distanciamiento social, es la nueva normalidad que tenemos, que con los costos y con las implicancias que esto tiene, pero es lo que medidas nos toca. Tan básicas y tan simples que a la hora de aplicar podemos prevenir un contagio. Director, muchas gracias por su visita acá a los estudios de TVNet. Muchas gracias a usted también, Claudia. Hay con nosotros entonces el director subrogante, ¿cierto?, del Hospital Base San José de Osorno, en conversación aquí con Actualidad y Política. Nos entregó una serie de recomendaciones, nos entregó la realidad también que están viviendo como centro asistencial, como hospital de acá de la comuna de Osorno, y cómo se han preparado y cuál es el despliegue que han tenido. Continúe junto a nosotros nuestra programación, porque tenemos más programas también y noticias, por supuesto, aquí a través de las pantallas de TVNet. Nos vemos, hasta pronto.